Presentamos ahora de Azuero su programa de la tertulia de los lunes con tópicos atinentes a la península del mismo nombre, la península de Azuero, con las provincias de Herrera, Los Santos y parte sur de Veraguas. Vamos a iniciar con un tema hoy, el tema número 76. 76 temas que usted puede seguir en nuestra página de sociología de azuero.net o en YouTube también, o en la página también, en el muro de Facebook. El tema, decía, es Kanahagua. Kanahagua es el tema del día de hoy por muchos motivos. No se puede hablar de esta península sin hacer referencia a este importante promontorio de la región, una especie de símbolo, como acontece siempre con los cerros, como acontece en la historia de la humanidad. Tiene usted que revisar la Biblia, por ejemplo, el Antiguo Testamento, y puede ver referencias a sitios de cierta altitud que la gente consideraba que a través de ellos estaba más cerca de Dios. Se convierten en símbolos religiosos, símbolos un poco sacros, que tienen un significado muy importante, porque frente a estas manifestaciones tectónicas, por ejemplo, eh, el hombre se siente pequeño, se empequeñece frente a la magnitud de cordilleras, de cerros, de cualquier manifestación de la naturaleza que va adquiriendo un tono religioso indiscutiblemente. Eh, en el caso de nuestra península, pues no es la excepción. En el caso del Kanahagua, porque también es un símbolo de identidad, es un símbolo de la península, como usted lo puede ver en otros símbolos de otras regiones nacionales e internacionales, el caso, por ejemplo, del significado del Ancón en la ciudad de Panamá, o el volcán Barú en Chiriquí, o el Cerro Guacamaya en Penonomé. El equivalente a eso en la península es el Kanahagua, aunque nosotros tenemos también otras elevaciones interesantes, como el caso del Cerro Tebujo cerca de las Tablas, o Cerro Quema, por ejemplo, o también elevaciones importantes en Ocú, el Cerro Tijera, eh, y la gente necesita algo con quien identificarse. Y en el caso de la península, eso acontece con el Kanahagua, como vamos a ver un poquito más adelante en el desarrollo de esta temática. Eh, esta mole tectónica llamada Kanahagua, y habría que hablar un poco de este vocablo del cual se sabe muy poco. Pero antes, hablemos de este cerro y esta cordillera donde se encuentra, que tienen una gran importancia. Eh, los estudios geológicos están indicando que esta zona podría tener no menos de 60 millones de años. Así que imagínense lo que eso significa para esta península, para esta zona interesante que forma parte de la cordillera oriental de la península, porque está también la cordillera occidental, que es la del otro lado, la cordillera oriental que mira a la costa eh, este de la península. El Cerro Kanahagua, estamos hablando de aproximadamente 830 metros sobre el nivel del mar. Realmente, comparado con otros lugares, no es una gran elevación. Sin embargo, para la península de Azuero sí es la elevación. Sí es el sitio por donde usted se mueve, siempre va a encontrar el Kanahagua. Y eso va a tener un gran impacto en la conciencia de la gente. Eh,
Porque, por ejemplo, un cerro que está al suroeste del Canajagua, eh, como es Cerro Olla, tiene mucha más elevación. Cerro Olla tiene 1599 metros sobre el nivel del mar, comparándolo con el Canajagua, que solo tiene 830, casi que Cerro Olla casi que es el doble de la altitud, un poco menos del doble de la altitud de Cerro Olla. E incluso el cerro que está ahí cerca, Cerro Quema, tiene aproximadamente 950 metros sobre el nivel del mar. Es decir, estamos hablando de que Cerro Quema, que está ahí relativamente cerca, tiene casi 100 metros más, pero no se ve tanto, increíblemente, como se ve el Canajagua, que se asoma más a, a las sabanas de la península. Eh, y eso ha tenido un efecto muy importante en la conciencia del hombre peninsular. Eh, Mucha gente todavía cree que el Canajagua es el cerro más alto de la península y eso no es cierto, como acabamos de demostrar. ¿Ah? Este, el Canajagua sí tiene otras características eh, importantes, que el que siempre lo veamos en la península ayuda mucho, explica mucho la relevancia del cerro para el habitante de Herrera y Los Santos y el que habita la sección sur de Veragua, hacia el área de Mariato, hacia abajo, hacia el sur. Para ellos también el Canajagua tiene un significado y aunque no es, digamos, tan visible como en la sección oriental, sí tiene que ver un poco en la conciencia de la gente. Eh, la temperatura del Canajagua. Canajagua tiene la temperatura más baja de la península. Cuando la temperatura baja más allá de lo normal, el Canajagua puede incluso llegar a tener 17 grados, 18 grados. Generalmente está un poco más allá de esa temperatura. Y cuando estuvo lleno de bosques la península, evidentemente que el Canajagua debió tener una temperatura mucho más baja, quizás 16 grados, 15 grados aproximadamente. Del Canajagua hacia la costa, donde están los principales pueblos de la península, la costa oriental, generalmente si uno sigue las temperaturas del Canajagua, estamos hablando de una diferencia de unos 3 o 4 grados centígrados con relación a la costa. Eh, Porque generalmente la temperatura del Canajagua puede estar rondando los 23 grados, incluso en horas de la mañana. Aquí hemos dicho que excepcionalmente puede bajar dependiendo de ciertas circunstancias. Pero, ¿por qué es importante este cerro? Como lo es Cerro Quema, como lo es Tres Cerros o Cerro Olla, como lo es el Tebujo para el área de las tablas, o el ya mencionado Cerro Tijeras para el sector de Ocú. El asunto del Canajagua, que ya hemos dicho que esa zona puede tener no menos de 60 millones de años de existencia, y que existía mucho antes que existiera el resto de la República de Panamá. Recuerde usted que esa zona era básicamente una especie de isla. Cuando el Océano Pacífico y el Atlántico estaban separados, esa área era una isla que cuando se producen los cataclismos hace millones de años de Centroamérica, emerge Centroamérica, se va a adosar, Panamá se va a adosar a esa zona y eso va a ir constituyendo lo que conocemos como la península de Azuero hoy día. Eh, por eso hay algunas ideas a veces erróneas que dicen que alguna vez el Canajagua se va a separar.
¿no? Eso naturalmente no hay una explicación científica de eso, ni nadie puede sostener ese tipo de cosas. Y son más conjeturas que hechos propiamente dichos, ¿no? Eh, es importante porque cuando usted ve esa zona del Canajagua, es una zona limítrofe para varios distritos de la península. El caso de Guararé, por ejemplo, el caso de Macaracas, caso de Tonosí y sectores de las tablas. Eh, el Carajagua entonces juega un papel protagónico en ese sentido, de ser un sitio a partir del cual eh, se van a identificar muchas zonas de la península. Yo siempre pensé, siempre mantuve la hipótesis de que el Canajagua era un vocablo indígena, eh, y en efecto lo es. Eh, es interesante porque, por ejemplo, hay un libro que se llama Indios y Negros en Panamá en los siglos XVI y XVII, que presenta un conjunto de documentos de archivo de Indias. Y en ese texto de Carol Hoplin encontramos unas referencias al Canajagua, al vocablo Canajagua. Y estoy hablando de un documento de enero, de una fecha tan temprana como enero de 1555, eh, cuando visita la zona el capitán general don Álvaro de Sosa para verificar la presencia de indígenas en los asientos. Allí se habla del término de cúbita y de que los indígenas habitan en el Canaagua, escrito con H, lo que después, por el modismo, vamos a transformar en Canajagua. Hasta donde conozco, es la referencia más clara de que Canajagua es un término indígena. Realmente, ¿qué significa Canajagua? Esos son, lo que se pueda decir al respecto, son meras conjeturas que no tienen un sustento realmente serio para decir el origen de este vocablo, ¿no? Eh, interesante, porque el escribano, para referirse a ese repartimiento de indios de Juan Fernández de Rebolledo, habla del Canaagua. Entonces, ese es importante para nosotros, ¿no? Dice, los indios, lo cito, los indios de Canaagua, que tiene Rebolledo al presente sin encomienda, que se han allegado a su repartimiento. Este dato es importante para nosotros. Eh, Luego dice de enumerar a los indígenas, termina el escrito indicando la procedencia y dice de ellos que todos de Canaagua ante mí, Pedro Gómez de Barrio Nuevo. Eh, interesa, Interesante y da luces precisamente sobre lo que estamos hablando, sobre ese vocablo, como hay otros vocablos de origen indígena que nosotros eh, podemos encontrar a lo largo de la península de Azuero, que son, ya lo hemos tratado aquí en programa anterior, en programas anteriores, cuando vimos la impronta, la huella de los indígenas en la península, que se mantiene hasta el año 2019, ese influjo indígena en vocablo, como el caso de Canagua, que significó, decía, difícil decir hoy día
qué realmente significa eso, ¿no? Igual podríamos decir con otros vocablos de la península de ascendencia indígena, por más que tratemos de asociarlo con lenguas contemporáneas indígenas, nosotros no podemos aseverar qué signifique tal cosa. Lo más que podríamos decir es que pareciera significar tal cosa. Entonces, esas cosas son importantes para nosotros. Hay un mapa de piratas del siglo XVII que dibujan la península como si estuvieran más allá de, de Punta Mala. Porque recuerde usted que la idea de que los piratas eran solamente unos matones no es del todo correcta. No cabe duda que le gustaba saquear y tomarse eh, las ciudades. Pero dentro de los viajes de los piratas, recuerde que muchos piratas, bucaneros y de otra naturaleza eran financiados por la corona inglesa y traían dentro de sus barcos también gente experta en ir formando mapas de las costas de América. Y ese mapa presenta un dibujo de un río de lo que es actualmente la Villa de los Santos, que llamaban también la Eneida en tiempo atrás. Y hacia el centro de ese mapa del siglo XVII, 1600 y tanto, aparece dibujado un cerro y debajo del cerro, cuando yo lo vi realmente me emocioné, dice Canajagua. Este es otra demostración que el vocablo Canajagua ya existía en el siglo XVII, 1600 y tanto. Y ya hemos visto que en algunas encomiendas de Rebolledo del siglo XVI, 1555 correctamente, de enero de 1555, se habla también de Canagua, de Canajagua. Entonces, más allá de eso, todavía no podemos referirnos temerariamente, eh, porque hace falta más estudio, si acaso es posible, poder encontrar eh, alguna definición de Canajagua o Canagua. Eh, es importante para nosotros estas referencias, esta breve incursión histórica sobre el vocablo de Canajagua. Eh, Importante aclararlo porque de repente uno vive en esta península y siempre está metido en la boca de la gente el vocablo de Canajagua y, y a veces no sabemos de dónde viene, simplemente un nombre puesto en un accidente geográfico. Eh, y ya hemos visto que probablemente el vocablo venga de mucho más atrás, y esto es una conjetura que uno podría hacer, que venga de mucho más atrás de la llegada de los españoles aquí en las dos primeras décadas del siglo XVI, de 1515, cuando viene Gaspar de Espinosa. Eh, Gonzalo de Badajoz, después viene Gaspar de Espinosa. Es importante ver esto, ¿no? El tema de hoy es el vocablo Canajagua, el significado de Canajagua para todos nosotros, lo que significa, y es lo que estamos viendo. Eh, entonces, cumplo con entrar a ver precisamente eh, a los amigos que siempre están en Facebook eh, siguiendo la temática y que a veces pues
nos se refieren a, nos escriben cosas como Carlos Acámbara Palomino, que nos sigue allá en Bella Vista de Guararé, como Nelly Montesa, como Rogelio Pinilla Ruiz. Eh, Nos habla aquí de una falla que hay en el área de Tonosí. Hay muchas fallas en la península. Eh, También, después vamos a ver los aspectos ambientales a lo cual se refiere el amigo Rogelio Pinilla Ruiz. Agradezco a Romelia Bravo también que nos está siguiendo, al Nufo Gutiérrez, eh, a tanta gente que podemos ver a Francisco Domínguez, el amigo Arquímedes Velázquez, a José Pinzón, eh, que nos sigue en Guararé, Arquímedes Velázquez, eh, Martín Vergara, Loriber González en Chitré, César Castillo, Joaquín Palma, de la falda de Cerro el Barco, aquí en la Villa de los Santos, Marcela Barría, de Carlos Ballesteros, Martín Vergara y otra gente que vamos a ir mencionando. El tema de hoy es Canajagua. ¿Qué deberíamos saber sobre el Canajagua? Es lo que vamos a estar incursionando. Porque este cerro tiene un gran valor históricamente, un valor ambiental, un valor turístico, un valor económico, un valor sentimental. Eh, el Canajagua se mantuvo bastante conservado, me refiero a existencia de bosques, hasta la primera mitad del siglo XX, es decir, de 1950 hacia atrás. El Canajagua se mantuvo con bastantes bosques porque no era muy accesible a la gente, eh, no habían carreteras suficientes y el hombre, el frente ganadero no había avanzado en la destrucción de los bosques del área del Canajagua. Eh, y es una reserva hídrica importante para la península, refugio de animales, sitio donde nacen muchos ríos, como el río Guararé, como el río Estibaná, como el río Oria, que se extiende desde el área del Canajagua, pasando por esos sectores vallerriquitos y demás, hacia el área de Pedací y desemboca ya en las tierras pedacieñas. Eh, Río Quema también. Eh, es un área muy valiosa ahí pegada a Cerro Quema. Por eso la gente que habita aquí debe oponerse a proyectos mineros en áreas de tanta importancia histórica, geológica, eh, y donde a veces más frente a los cerros más priva el interés crematístico, es decir, de hacer plata, que de la preservación de los mismos. Y es que la vida del hombre de la península está ligada al Canajagua, está ligada a la suerte de ese macizo del Canajagua, de esa cordillera oriental, de la cordillera occidental. Esa es la vida de la península, esa especie de lomo. Siempre me ha parecido que esa cordillera es como un dinosaurio dormido, y que lo único que vemos es el lomo del dinosaurio. Eh, eh, una cordillera que es vital para la vida del hombre que habita esta zona y donde encontramos una buena cantidad de pueblos. Eh, bueno, ahí pegadito, muy cerca, Macaracas, ¿no? Pero sobre todo sitios como Mogollón, sitios como Cucula, eh, un poco más acá El Sape, un pueblo que ahora se llama Santa Rosa,
lugares como Bayano, lugares como Valle Riquito, que su temperatura depende de la suerte del Canajagua y de esa cordillera. Y en general, toda la gente que vive eh, en la costa oriental o en la costa occidental de la península. Por eso es importante que sigamos hablando del Canajagua y su relevancia. Yo decía que el Canajagua comienza a cambiar eh, sus bosques, su flora y su fauna a partir de la segunda mitad del siglo XX. Si usted quiere leer la flora y la fauna del sector del Canajagua y todo ese sector de montaña, le recomiendo la novela Alma de Azuero de José del C. Saavedra y particularmente la lectura de Micho Viejo perdido en la montaña, con descripciones de los árboles, de los animales, todo tipo de animales que abundaba en esa zona. Eh, una zona que siempre ha sido amenazada por intereses desde la Tennessee Fruit Company en los años 20 hasta intentos posteriores, la llegada de la minería. Siempre ha existido una especie de rebatiña por esa zona que es muy valiosa económica y ambientalmente. Y el centauro de esa zona es el Canajagua. Es este cerro extraordinario que da nombre a muchas cosas. Si nos pusiéramos a hacer la lista de cosas que se llaman Canajagua en la península, sería una lista larga de cosas, por ejemplo, eh, las piezas que se le han compuesto al Canajagua con violín o como acordeón, por ejemplo, Canajagua Azul, eh, hermosísima interpretación, que es un canto al Canajagua. Estamos hablando de una cantidad impresionante de fincas que se llaman Canajagua, de comercios que se llaman Canajagua, piezas musicales, de tunas que tienen que ver con el Canajagua, de emisoras de radio que se llaman Canajagua, de salas de baile que se llaman Canajagua. Y hay ese sentido ligado a la migración santeña. La migración santeña no solamente ha llevado su música y ha llevado su gente al resto de la República, sino que ha llevado al vocablo Canajagua. Y prácticamente no hay un rincón donde no hayan ido los santeños que no exista algo que se llame Canajagua, eh, que es como si ponerle el nombre del cerro, eh, no solamente es un homenaje a ese símbolo, sino que es como estar más cerca de su tierra. Es un fenómeno similar al que uno ve en el plano religioso con Santa Liberata o Santa Librada, o el que uno ve en prohombres de la zona como Porras o como Zárate, o como uno menos desconocido como Pedro Goitía Meléndez, menos conocido, lamentablemente, pero gigante también. Entonces, el hombre nuestro le ha puesto sus nombres a muchas cosas. El Canajagua tiene que ver, decía, con el trabajo de juglares, de gente de muy de pueblo que le ha cantado a la península y que forzosamente le canta al Canajagua en las décimas, ¿no? Eh, eh, el otro día, y creo que más adelante vamos a ver, me gustó la expresión en un escrito de mi hijo Antonio Miguel Pinzón del Castillo sobre el Canajagua que decía la tierra de las nostalgias. Y tiene razón.
Eh, eh, el Canajagua es eso para el hombre que habita la península, un recuerdo de su terruño, un recordar la península, una congoja interior, una zona de las nostalgias del hombre que habita y que usted lo ve, por ejemplo, en escritores como Sergio González Ruiz, que le canta en un libro publicado en los años 60, donde surgen muchos libros que le cantan a la tierra, en poemas o en novelas o en muchas otras cosas. En un poema que aparece en su libro Momentos Líricos, que se llama Mi coloquio con el Canajagua, donde Sergio habla con el cerro. Si yo pudiera volver una vez cada 100 años, dice Sergio. Y es como si estuviera hablando con el cerro, coloqueando, pues, de ahí el nombre de Mi coloquio con el Canajagua, un hablar con ese cerro. O el caso de José Huerta, el PSense José Huerta, que después vivió muchos años en Chitré, que también fue eh, graduado de maestro y después se transformó en abogado, que escribió un libro de 1930 que se llama Alma Campesina. Lo publicó en una imprenta de Colón. Y allí hay, de parte de Huerta, un relato muy interesante eh, sobre intento de explicar el Canajagua, pero literariamente, a través de leyenda, de una especie de bruja en ese cerro, ¿no? Lamentablemente, como siempre, ese libro de José Huerta no se consigue y allí hay un relato sobre un intento de explicación eh, muy a tono con la época, muy basado, decía, en leyenda sobre ese Canajagua. En 1959, Manuel María Alba publicó un libro que se llama, un escrito que se llama El hombre del Canajagua. Ahí habla del hombre del Canajagua, no para referirse al que vive en el mismo Canajagua, sino para referirse al hombre que habita la península. Pero es curioso que para él utiliza el Canajagua como un símbolo para definir al Canajagua como tal, ¿no? Y cuando usted lee la gente de allá abajo, eh, del escritor penonomeño, Rubén Darío Carles Oberto, hay referencias al Canajagua. Eh, Importante. Y cuando se redacta el himno del Colegio Manuel María Tejada Roca, del colegio secundario de las tablas, como se le llamaba antes, o primer ciclo de las tablas, como se le llamó en los años 40, y después colegio secundario de las tablas, y después eh, colegio Manuel María Tejada Roca. El himno del colegio, Canajagua, gigante y cautivo, que tu cima levantas al cielo, hace referencia otra vez al Canajagua, ¿verdad? Eh, Sergio también, en un poema que se llama Adiós a las tablas, eh, habla de Canajagua se ha ocultado tras la gasa de una nube y hacia el cielo el humo sube de las casas del poblado. Tranquilo pasta el ganado, la torcaz canta en su nido y mis ojos se han bebido la luz de este sol que avanza como rueda la esperanza bajo mi cielo encendido. Y habla de ello. Eh, y Demetrio Porras Juárez habla del Canajagua.
Y todos los intelectuales de la península hablan del Canajagua, por lo que este cerro representa para la conciencia del hombre que habita esta tierra. Agradezco a María Marta Franceschi, que nos está siguiendo, catedrática universitaria, ya jubilada, disfrutando en su casa. Romelia Bravo dice, donde anida la torcaz y se oye el canto del turpial. Correcto. Y esto es precisamente de un chitreano, el profesor Rodríguez, que le cantó al Canajagua también. Agradezco a Jorge Luis Vázquez, a Lucía Angélica Martínez Gesualdi, panameña, nuestro saludo para ella, a Magdalena del Carmen Madrid, a Kerina Gómez, a Aníbal Escobar, que nos sigue allá en Don Bosco, en la ciudad capital. Muchas gracias a el gran amigo Germán Arturo Pérez Atanasiadis, allá en Chitré, el hombre del libro sobre la historia de la iglesia, la catedral de Chitré. Aníbal Escobar, vamos a ver. Rogelio Pinilla Ruiz dice que algunos ambientalistas llegaron a decir que si los azuerenses seguían deforestando el desierto de Sarigua, llegaría a la falda de Canajagua en un periodo de 100 años. Hombre, hay algo de exageración en eso. Lo que sí es cierto, no lo digo que exageración de parte del amigo Rogelio, sino eh, de que el famoso desierto de Sarigua no está el desierto, eso es una albina. Y que lo que sí es cierto es que el polvo de la albina de Sarigua llegan a la cumbre del Canajagua. Bueno, y otras personas que tenemos aquí que están, a los cuales agradecemos. Carmen Cazorla Barrios dice que el Canajagua representa para el hombre interorano su altivez, su constancia, su nostalgia y su esperanza de un volver. Creo que lo dice muy bien Carmen Cazorla Barrios, de lo que es realmente el Canajagua como símbolo de esta península. Yo he creído siempre que destruir cerros de 60 millones de años para sacar oncitas de oro, para tratar de resolver situaciones con beneficios pírricos por parte de quien explota en esas minas, enclaustradas en esas áreas altivas nuestras. No solamente se están robando los minerales que nos pertenecen, se están robando el significado que todo eso significa, que todo eso tiene para el hombre que habita la República de Panamá. Usted se imagina que a la gente de Chiriquí desbaraten el barú, pues, porque tiene cobre o porque tiene oro. Vamos a sacarlo y al diablo con las leyendas y las imágenes. Estas cosas están ligadas al alma de los pueblos. Lo que se destruye ahí no es un montón de cerro. Lo que se destruye ahí es la identidad de lo que nosotros somos como pueblo. Y es mentira que nos vamos a morir si no sacamos esos minerales. Rujama Muñoz dice que Dios nos bendiga infinitamente a todos los que están en el programa, igualmente para usted. Nosotros seguimos aquí hablando en este tópico para hoy importante, no sin antes saludar a la profesora Maricel Paniagua, que nos desea también a todos una buena Navidad y un feliz año. Gracias por estar con nosotros. Mire,
seguimos nosotros hablando del Canajagua porque hay tres grandes desafíos del Canajagua. La necesidad de preservar su integridad física, de parar la deforestación del Canajagua, de hacer que esa reserva que se ha establecido se respete, de impedir la destrucción en la zona del Canajagua, de la flora y la fauna, no solamente por el valor per se, por sí mismo que tienen los bosques, las flores, las ortigas, las hormigas, los monos, las torcas, las perdices de llano y de otra naturaleza, las culebras. Todo eso forma un amasijo con el Canajagua. Todo eso es el Canajagua en sí, porque el que está pensando que el Canajagua es un cerro, pues tiene una visión muy limitada. El Canajagua es la expresión de la nación orejana. El Canajagua es lo que nosotros somos, eh, entre otras cosas. Entonces, cuidar la integridad física del Canajagua, preservar la flora y la fauna, eh, porque el Canajagua también, además de preservar el aspecto ambiental, eh, tiene también un gran valor desde el punto de vista económico. Eh, ese Canajagua que puede ser un paraíso turístico, ese Canajagua que todavía tiene tucanes, ¿ya? Y que es importante para nosotros preservarlos. Voy a leer, le dije hace un rato, que tenía por aquí un escrito que me pareció oportuno sobre el Canajagua, de Antonio Pinzón del Castillo. Dice así: Canajagua ha sido traicionado por sus propios vástagos, por quienes serviles le venden, cuales fenicios, en el mercado de esclavos, y le embarcan hacia la deriva en que yace nuestro terruño de incomprensiones y desencantos. Nos estamos pudriendo, porque las bases del santenismo tambalean entre las manos de los que tienen muy poca o ingenua noción de gobierno y justicia. ¿A quiénes damos el privilegio de regir los destinos de la patria de Porras? ¿A quiénes concedemos el caro honor de izar la gran nación? Primero Cerro Quema y ahora Canajagua, heridos a traición, apuñalados con la rúbrica de sus propios retoños y la miseria colectiva del mercantilismo. Cuán difícil y trabajosa faena puede ser el tratar de entender a nuestra gente. ¿Es que acaso la ignorancia ríe a carcajadas y junto al cinismo nos hace muecas desde la comunidad del negociado de algunos? ¿Es que mi corazón orejano no quiere creer lo que los ojos creen? Porque al igual que Céspede, prefiere que un dardo lo atraviese o que un alfanje cercene las entrañas del cuerpo adolorido, antes que resignarse a la pérdida paulatina y mordaz de los grandes símbolos de la tierra de las nostalgias. Un lamento se escucha en el monte. Las mejoranas se han enmudecido y la cascada no ha salido a volar. Se han guardado todas las polleras. Los diablicos han dejado caer sus castañuelas. Los violines no tocan sollozos más y el acordeón de Gelo prefiere callar. Los versos de Sergio se desgranan al mirar al promontorio gritar, malherido, avasallado.
Los Santos está de luto. Su cielo se ha tiznado de lóbregas cenizas y muchos, sí, muchos queremos llorar. El Kanahagua es el tema. Creo que este escrito, cargado de sentimiento, de emotividad, recoge el pensamiento de mucha gente en esta península. Destruir el Kanahagua es atentar contra nuestra cultura. Es creer que está ahí nada más para hacer dinero. Y generar recursos no necesariamente tiene que ser malo, pero no al costo de que el tebujo, de que el Kanahagua, de que el Tijeras, de que el Cerro El Barco, del que el Centinela hacia el puerto de Guararé. Muchas cosas en esos cerros, mucho simbolismo, mucha cultura, mucha visión de patria en el Kanahagua. Decía una señora cantadora de tuna, y se colocaba la mano aquí, decía, y se ve el Kanahagua. Miro para allá y se ve el Kanahagua. Miro para acá y se ve el Kanahagua. Y a alguna gente le parecía gracia. Y cuánta verdad reflejada en esa expresión. Quizás sea uno de los mejores tomos no escritos del Kanahagua, ese canto de esa señora ya desaparecida, se me escapa ahora mismo el nombre. Entonces hay que preservar ese cerro del cual dependemos nosotros, porque ese cerro es nuestra economía, porque ese cerro es nuestro ambiente, porque ese cerro Kanahagua es nuestra agua, porque ese cerro Kanahagua es nuestra cultura, porque ese cerro Kanahagua es uno de los íconos de la península, como Porras, como Zárate, como Pedro Goitía Meléndez, como Ofelia Hooper Polo, como el Festival de la Mejorana, como el Festival de la Pollera, como el Festival de Ocú, el Festival del Manito. Tener ese cerro es sentir lo que somos. Por eso hemos querido dedicarle este programa al Kanahagua. Queremos inclinarnos ante él. Mirarlo no solamente como un símbolo de la cultura, sino como un lugar sacro, como un lugar cargado de religiosidad. Cuando con el padre Majada y otra gente organizábamos las caminatas al Kanahagua, lo que había de fondo era eso. Por eso se hacía una misa en el Kanahagua. Por eso se transmitía por radio. Por eso siempre alguien hablaba en la cumbre del Kanahagua sobre lo que ese cerro representa para nosotros, los que habitamos esta península. Hay que pedir entonces respeto para él. Hay que mirarlo como a un buen amigo. Hay que mirarlo como un compañero de la vida. Vamos a ver aquí también alguna gente que nos están siguiendo a esta hora. Vamos a ver aquí. Antonio José Díaz García, agradecemos allá en el cruce a Sabana Grande.
Mauricio Rodríguez, Romelia Bravo, sí, la señorita que yo me refería, a la mujer a que yo me refería, Mama Chencha, correcto, y muchos otros. Yo creo que el Canajagua seguirá siendo la inspiración de mucha gente. Todavía no se ha escrito la gran canción del Canajagua. Yo espero que en las próximas generaciones surja ese intelectual, surja ese músico, surja ese poeta que sea capaz de escribir esa gran canción del Canajagua en su verdadero sentido, en la nobleza que inspira. Y nuestra juventud tenemos que ayudarlos a que levanten la vista de su teléfono inteligente, de su ordenador, y miren también al Canajagua. Y miren también a los grandes hombres. Porque una de las tantas cosas que en las penínsulas se está desdibujando y es muy peligroso para la nación orejana que el Canajagua deje de ser lo que históricamente ha sido a lo largo de miles de años. Yo creo que el Canajagua nos ha dado siempre la energía necesaria para continuar el bregar en muchas luchas. He subido a la cumbre del Canajagua por el camino viejo de Bayano antes de entrar al camino que se va en auto. A la izquierda también se caminaba antes. Más adelante había una casa de quincha que no sé si todavía estará, con una molienda, y eran cafetales porque el Canajagua estaba lleno de cafetos, bosques y café, así como en el Valle de Loria también. Pero la destrucción de los bosques del Canajagua hizo imposible cultivar cafetos, porque cambió la temperatura, porque se necesitaba cierto tipo de árboles también. Eh, por eso hay un café que se llama Olimpo, como ese sitio sagrado, y antes decía Café Olimpo del Canajagua Azul. Después vi que decía Café Olimpo del Canajagua y Boquete. Últimamente no me he fijado, pero no sé si le han quitado eso, porque el Canajagua es nuestro Olimpo, nuestro gran cerro, nuestra bandera enclavada en el centro de la península. Ahí está el Canajagua flameando como bandera de la identidad de los pueblos de esta península. Llámese en herrerano, llámese en santeño, llámese en veragüense de la paz del parte sur de Veragua. Eso es lo que representa para nosotros el Canajagua, y por eso la naturaleza, dice Rujama Muñoz, mis respetos, interesante tema. El Canajagua es nuestra alma. Destruirlo sería destruir la historia orejana. Canajagua se ha ocultado tras la gasa de una nube. También acabaríamos con mucho eh, romance, es cierto. ¿Eh? Estaríamos acabando con las ninfas, con las aguas transparentes, con aquellos que nos dio la razón de ser en esta península. Porque sueño con el
hombre peninsular que sea políglota, que hable muchos idiomas, que conozca Europa, Asia, África, América, pero que cuando mire el Kanagawa se percate de que eso es él, de que él es el Kanagawa, de que tenemos una gran deuda de gratitud con ese cerro. Y la mejor manera de valorarlo es precisamente respetar el Kanagawa. El tema de hoy de Ágora de Azuero, un tema un poquito emotivo, que es así, a secas, el Kanagawa. Gracias por estar con este tema. La próxima semana estaremos con otra temática importante de esta península. Les saluda su amigo Milcea de Pinzón Rodríguez.